Vamos comenzando, bienvenidos a todos. Sí, muchas gracias por la presencia a este grupo de trabajo que venimos realizando con aperturas desde hace mucho rato y muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a comenzar hoy con el tema del encuadre en relación a las escuelas. Vamos a hablar un poco del encuadre desde la perspectiva de Klein, desde la perspectiva de Winnicott, de la perspectiva de Lacan. Y para ello tenemos tres invitados del sur del continente. ¿M? Sí, tenemos a dos invitadas de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, ¿sí? Eugenia Fisore, que es analista de la APC, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, de donde es docente también y es la actual directora del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Eugenia nos va a hablar al final del tema de Lacan y tenemos también como invitada a Patricia Vilches, que es una PEF, analista, una psicoanalista en formación, ya recién egresada, Patricia, del, del proceso formativo del APC y trabaja en el equipo de la Escuela Inglesa de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, también psicóloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Y doctor Carvajal, dejo la presentación de Rodrigo. Bueno, buenas noches a todos. Voy a presentar a mi querido amigo Rodrigo Rojas. Es difícil presentarlo porque tiene un currículum muy grandote. Rodrigo es No un digas nada. psicoanalista, un psicoanalista, miembro y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica Chilena y en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Es un activísimo miembro de nuestro encuentro latinoamericano sobre el pensamiento de Donald Winnicott. Eh, Fue miembro fundador de la Asociación Winnicott de Chile también, ¿no? Y hay una cosa muy importante que es el codirector del Comité de Traducción Oficial de las Obras Completas de Donald Winnicott, ¿no? Eh, Autor de muchos libros y artículos. Es una persona muy conocedora del tema unicotiano y es un placer tenerlo acá esta noche para que nos cuente de ese Winnicott con su encuadre. Bueno, entonces vamos a comenzar con Patricia Vilches, que nos va a hablar de el tema del encuadre en Klein. Hacemos las presentaciones entre 15 y 20 minutos, terminar las presentaciones, abrimos para el debate público. Bueno, entonces Patricia, Bueno, bienvenida y te dejamos a vos cómo con la no. palabra. Bueno, un gusto estar esta noche con ustedes. Bueno, yo empecé a pensar en el tema del encuadre y hice primero una breve reseña de la vida de Melanie Klein, como para contextualizar. Melanie Klein, bueno, nació en Viena en 1882, siendo la menor de cuatro hijos. Creció en un ambiente marcadamente intelectual, armonioso y con fuertes lazos de afecto entre los miembros de su familia. De todos modos, no dejó de padecer periodos de profunda tristeza, primero por la muerte de su hermana más querida y luego por la pérdida de su hermano mayor, a quien admiraba profundamente. Además, años más tarde, la tragedia volvió a golpearla cuando uno de sus hijos, ya adulto, se mató en un accidente de alpinismo. En cuanto al punto de partida de su vida profesional, a los 14 años ya sentí el deseo de estudiar medicina, aunque estas posibilidades de seguir la carrera se fueron desvaneciendo cuando a los 17 años formalizó su compromiso matrimonial. Se casó 4 años más tarde y en 1903 se convirtió en la madre de los que fueron tres niños. Solo en tiempos de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, pudo proseguir bajo una nueva forma su interrumpida carrera. Dicen que por casualidad
llegó a sus manos un libro de Freud y al leerlo sintió que le aportaba algo que ella venía buscando desde siempre. Yo me preguntaba cuál habrá sido ese libro. Residía por entonces en Budapest y tuvo oportunidad de iniciar su análisis con Ferenczi, discípulo de Freud, quien la alentó especialmente en el análisis de niños, lo cual, si se exceptúa el caso Juanito, era prácticamente un territorio desconocido. Después de la guerra, en 1921, Melanie Klein se trasladó a Berlín, invitada por Abraham, uno de los discípulos más cercanos de Freud, quien también fue su analista y el que la alienta a continuar desarrollando su obra. Mientras estaba en Berlín y su esposo en Suecia, se produjo la ruptura definitiva de su matrimonio y en 1926 se trasladó a Londres, accediendo a una invitación de Ernest John, quien le brindó todo su apoyo. Su trayectoria se consolidó en este país y sus ideas generaron intensos debates, ¿no? Por lo novedoso, y dieron lugar a lo que luego se llamó Escuela Inglesa en Psicoanálisis. En su labor clínica, que generó muchas controversias, su mayor aporte fue la observación directa de niños y la creación de la técnica del juego como equivalente a la asociación libre, lo cual le permitió explorar procesos inconscientes tempranos. Consideró que la transferencia era posible. Comprobó la presencia de un superyo temprano, si bien rudimentario, y sostuvo que la misión del analista no era educar ni inculcar principios morales. Es decir, adoptó tanto para los adultos como para los niños el análisis de la transferencia de Freud, pero introdujo cambios que apuntaban a lograr un análisis más puro de esta, limitando el papel del analista cada vez más a la interpretación de las ansiedades inconscientes basada en fantasías inconscientes. Melanie Klein amplía y profundiza esta noción descubriendo fenómenos como la identificación proyectiva, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, conceptos que marcaron una diferencia con la teoría freudiana. Klein destaca la presencia de un psiquismo temprano, donde operan vínculos con objetos parciales y mecanismos primitivos de defensa. En realidad, Melanie Klein no habla explícitamente del concepto de encuadre. Fue Freud quien pudo darse cuenta de cuáles eran las variables que debían convertirse en constantes, dice, para que el proceso asumiera el carácter de analítico y sentar las condiciones más favorables para el desarrollo de la cura. En relación al encuadre, como acabo de decir, no lo trabajo al concepto ni lo sistematiza como lo harían luego otros autores post-kleinianos como Susan Isaac, Bion, Herbert Rosenfeld, Ana Segal, Donald Meltzer, Antonino Ferro, Horacio Chegoyen y otros, eh, de los cuales tomé dos de estos autores para explayarme un poquito en la idea del encuadre desde el concepto de escuela inglesa. No obstante, esto que, como digo, Klein no explicitó ni trabajó en profundidad, su técnica introduce un modo particular de pensar el encuadre,
Al legitimar el juego como medio de expresión del inconsciente infantil, bueno, amplió los límites del dispositivo freudiano, centrado en la palabra, no solamente, pero en la palabra, fundamentalmente. En su libro El psicoanálisis de niños, escrito en 1932, comienza a configurarse la noción de encuadre desde la clínica, el juego como método de acceso al inconsciente, la regularidad y la constancia del setting, la firmeza de la posición del analista y la restricción de las influencias externas. Bueno, yo tomé en este caso además los aportes de Antonino Ferro cuando habla de los cuadrantes del setting. Él nos dice que el setting establece las reglas del juego que deben ser respetadas para que sea posible que sea precisamente ese juego el análisis y no otro. Analiza cuatro principales acepciones que hacen referencia a los cuatro cuadrantes del setting. Como conjunto de reglas formales, bueno, la sala, las modalidades de encuentro, la regularidad de las sesiones, la duración de las mismas, los honorarios, bueno, etcétera, etcétera. Como equipo mental también del analista, el setting, ¿no? Y dice que la vida mental del analista tiene las oscilaciones propias que derivan del juego de sus fantasmatizaciones y de la oscilación esquizoparanoide depresiva, continente contenido de su mente. La misma creatividad del analista es una función de dicha oscilación. Además, el equipo mental del analista es siempre permeable a los estados emocionales del paciente y varía en función de las identificaciones proyectivas que está recibiendo y transformando en ese momento. También otro de los cuadrantes del setting lo plantea como el punto de llegada y la ruptura del setting de parte del paciente y la actividad moduladora y transformadora del analista. A pesar del ataque al setting, que muchas veces algunos pacientes hacen, según Ferro, de esta forma se pierde de vista la extraordinaria riqueza comunicativa. Cada analista debería tener claro, eso sí, cuál es su grado de tolerancia ante esas rupturas, porque esto se vuelve uno de los criterios de analizabilidad. La ruptura del setting del analista, que es otra de las cuadrantes, se refiere a que el setting, como lugar de las partes más primitivas e institucionales de la personalidad. Blecher se refiere al setting que el analista debe garantizar y respetar, y aunque las rupturas serán igualmente inevitables a lo largo del análisis, bueno, debe intentar garantizarlas y respetarlas. La mente del analista no puede ser invariable por años. Cambia la disponibilidad, atravesamos duelos, enfermedades, frustraciones, etcétera. No obstante, como analistas, deberíamos, dice, ser capaces de crear caminos alternativos para evitar al máximo que estos hechos entren en tensión. Bueno, y ahora, si me quedan algunos minutitos, voy a hablar un poquito de la teoría del continente contenido que desarrolla Bion, que es un psicoanalista inglés. Pertenece al grupo que se formó con Melanie Klein, con quien además se analizó. Fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica y seguramente uno de los miembros más creativos y audaces, tanto para enfocar problemas nuevos como para inventar modelos que puedan dar cuenta de ello.
Bion describe cómo entre la madre y el bebé hay desde el inicio de la vida un vínculo emocional muy profundo. El bebé tiene necesidades corporales, pero también psicológicas. Una de estas es la de contar con un objeto externo en el cual pueda volcarlas. De lo que Bion se ocupa en su teoría de continente contenido es de la relación primitiva que el niño tiene con el pecho. Cuando el niño tiene hambre, busca algo que le alivie su malestar. Y el pecho resulta ser el continente donde pueda volcar esa ansiedad y del cual puede recibir leche y amor, a la par que significación, en forma tal que esta situación sea modificada. Esta idea de continente contenido es el punto de partida de toda una serie de desarrollos bionianos de los que surge la teoría del pensamiento y una teoría de la relación de objeto. Para explicar cómo se origina el pensamiento, Bion afirma que nacemos con una preconcepción del pecho, algo que liga al hambre, que podemos sentir con lo capaz de saciarlo, pecho que permite que la madre o quien cumple esa función, eh, pecho, perdón, que remite a la madre o a quien cumple esa función. Cuando la madre real responde a esa preconcepción que tiene el niño, entonces se constituye la concepción del pecho. Es decir, la concepción del pecho se alcanza cuando la experiencia real, la realización del pecho, se junta con la preconcepción que a priori la suponía. Ahora Bion se hace una pregunta muy interesante que dice, ¿qué pasa hasta que aparece el pecho cuando el pecho está ausente? Porque siempre habrá un lapso, un intervalo en que la necesidad existe y no queda satisfecha. Esto es inevitable e inclusive necesario para que se propicie el desarrollo. En esto coincide Bion con Winnicott, quien dice que la madre tiene que ir lentamente desilusionando al bebé, frustrándole, para que de a poco vaya abandonando la ilusión de que él comanda el pecho, de que él crea el pecho. El bebé siente, al decir de Bion, no que le falte el pecho, sino que hay un pecho malo dentro que quiere expulsar. Y cuando llega el pecho real, el pecho de afuera, el bebé siente que le facilitaron la expulsión de este pecho malo. Frente a estas circunstancias, em, hay distintas alternativas. Ignorar la frustración, evacuarla o negarla, o bien reconocerla y tratar de modificarla. A esta última, Bion la llama pensamiento. Es decir, el pecho malo presente se va modificando gradualmente hasta el pensamiento de que el pecho está ausente. Bion describe cómo entre la madre y su bebé hay desde el inicio de la vida un vínculo emocional muy profundo. Tiene necesidades corporales, pero también psicológicas. Y una de estas es contar con un objeto externo al que pueda volcar sus ansiedades. Cuando la angustia es muy intensa, en especial por las fantasías persecutorias, el niño debe poder descargarlas en la madre. Ella
Si tiene ciertas capacidades emocionales, podrá absorberlas, metabolizarlas según Bion, y regresarlas de una manera menos angustiante y por lo tanto más asimilable para su hijo. Es la madre que calma cuando hay pesadillas o durante un momento de intranquilidad. El bebé necesita de esta función de la mente de su madre para poder enfrentar las ansiedades intensas que tiene. Bion, en total acuerdo con Melanie Klein, cree que la ansiedad está conectada al sadismo y a la pulsión de muerte. Bueno, ahora voy a hablar un poquito del reverie materno. Una cosa, Betty, es que estamos ya sobre el tiempo, ¿sí? 1 o 2 minuticos para que redondees. Bueno, cómo no. Bueno, simplemente que Bion utiliza la identificación proyectiva para dar cuenta de los primeros vínculos. El referí materno se refiere a los mensajes que dirige el bebé a la madre, poniendo dentro de ella, vía identificación proyectiva, partes de él que le generan displacer. Así, poniendo el acento en la función comunicativa de la identificación proyectiva, se acentúa el valor de la temprana relación de objeto. Bueno, voy a tratar de acortar para que no extenderme demasiado. Em, a ver, también Bion habla sobre el ataque al vínculo y al pensamiento y describe formas muy específicas de envidia que solo advertimos muchas veces a partir de la transferencia. Por ejemplo, sintiendo cefaleas al atender a algún paciente o una sensación de dificultad, de fastidio. En estos casos puede estar presente eh, los aspectos más narcisistas del self, del analizando, que no dejan que ambas mentes se pongan en contacto para producir juntas. Eh, en armonía con los trabajos de Klein, Bion jerarquiza el papel de los impulsos destructivos y la envidia para explicar también el origen de la psicosis y sugiere que en estos procesos hay una fragmentación de la personalidad producida por la identificación proyectiva. Este proceso opera de manera muy intensa y con la característica de que la escisión no se produce en términos de dos partes en un momento que pueden integrarse, sino que ocurren en forma múltiple. Cada segmento minúsculo de la personalidad adquiere las cualidades de objeto bizarro. Bueno, traté de hacer un recorte muy escueto de, bueno, de lo que aporta Bion, lo que aporta Klein, perdón, al concepto de encuadre. Muchas gracias, Patricia. Rodrigo, quedas con la palabra. Muchas gracias. Yo les quiero leer un paper que preparé hace un tiempo, que se llama Notas sobre el uso del uso de la palabra encuadre. En el presente trabajo pretendo abordar la temática del encuadre, en la palabra inglesa setting, desde un ángulo particular y novedoso para mí, el que ha sido este oficio inesperado de la traducción. Traducir como psicoanalista no es ingenuo y pareciera tener un cierto carácter político, al poner en juego conceptos y el uso de las palabras, tanto en el inglés original del autor como en el castellano en nuestra lengua materna. Pero sin duda, además nos encontramos en que la traducción pone de relieve el modo de uso de los conceptos inscritos en distintas tradiciones.
Esto sin duda puede provocar resistencias y más aún llevar a considerar innecesario el esfuerzo realizado en la traducción. Es por esto que me embarco en el presente esfuerzo con la palabra encuadre o setting en Winnicott. Si bien es cierto que la palabra encuadre, setting, viene acompañada por la penumbra de asociaciones que involucran la idea de marco en Winnicott Framework, en la cual se puede desplegar la creatividad, el uso en nuestra clínica, suele poner énfasis en las características de regulación que traía Patricia, regulación de este marco o encuadre. Así se destaca una dimensión funcional que tiene el mayor de los sentidos de la clínica y transferencia de la neurosis, donde lo simbólico es requerido, donde la creatividad primaria winnicottiana tiene diversos grados de vitalidad, donde lo requerido para la creatividad, así como también para la proyección, es la presencia del objeto, el analista, como también su encuadre, pero sobre todo, como nuestra experiencia cotidiana nos trae, el encuadre es el lugar privilegiado sobre el cual los diversos contenidos psíquicos del paciente cobran un espacio propio en lo que el mismo Meltzer llamó recolección de la transferencia. Pero todo esto es propio de la clínica de la neurosis y puede tener cierto grado de exigencia en la implicación del paciente neurótico en el tratamiento. El paciente podría verter, proyectar los contenidos de su psiquismo en múltiples formas emergentes, tal cual lo describió Patricia, como trae Bion, en sus múltiples formas emergentes, como son las fantasías, las distintas formaciones del inconsciente. Sabemos bastante de esto a partir del trabajo de Bion con su modelo aparato para pensar pensamientos en una relación continente-contenido. Sin embargo, este uso y función del encuadre, setting como marco, tanto en de la creatividad como en el sentido de un marco regulador, no tiene mayor espacio en la clínica de los pacientes no neuróticos, en el acorde de Winnicott y el cual yo comparto. Es decir, en los territorios de la transferencia delusional, como lo señala Margaret Little, donde el punto de urgencia es otro, ya que en este territorio no hay acceso a lo simbólico y por lo tanto el contenido psíquico ya que justamente en la concepción winnicottiana lo que estaría en cuestión es el derrumbe de la organización del yo, destacado por el concepto de angustias impensables, es decir, donde no hay una constitución del pensamiento, ya que es la vivencia de lo agónico lo que está en escena. Agonía que expone la fractura de la continuidad de la existencia, la falta de posibilidad de pensar y de generar experiencia. Aquí la palabra angustias impensables remite a eso, a un territorio que no puede ser pensado. No solo por el paciente, es impensable. Es aquí donde la tradición y el uso de la palabra inglesa setting, al ser traducida como encuadre, aparece como un fenómeno diverso. Es decir, el paciente en este territorio se aproxima al setting estableciendo una relación particular con él. En este punto, Winnicott hace un sutil pero profundo desplazamiento conceptual en su uso de las palabras, en las obras completas de Winnicott, cuando él comienza a utilizar la palabra merge, que lamentablemente hasta ahora ha sido traducida como fusión, aludiendo hacia una dimensión de la psicopatología y no a lo señalado por Winnicott como una etapa del desarrollo y un estado de la mente. Se refiere a la implicación emocional y funcional entre las necesidades de desarrollo del niño, del yo, del bebé que diga, y las distintas funciones que aporta la madre en dicho encuentro. Esto es lo que le permite señalar que no hay algo así como un bebé sin su madre. Pero el autor va a usar en el inglés de manera indistinta la idea de setup y la de merge. Idea de setup con la cual en la actualidad tenemos una cierta cotidianidad a través del mundo tecnológico que vivimos. Esto es la idea de una configuración inicial, una vinculación que posibilita un punto de partida, un comienzo. Esto es lo que emerge, o es un emergente, que es el psiquismo del bebé. Así Winnicott está ampliando su concepción de acoplamiento funcional, que es el merge, y se va enriqueciendo con el relacionamiento madre-bebé. Ahora bien, Winnicott va complejizando con su concepción al desplazar el uso de las palabras setting y setup, no solo de merge y setup, así como las funciones que ellas señalan a la familia. Así, la madre del sostenimiento, la madre de las relaciones calmas, propia de su lugar ambiental, se van constituyendo en pleno derecho como funciones en sí,
de todo un relacionamiento funcional con el ambiente en su dimensión de territorialidad psíquica, es decir, de su territorialidad de urgencia, donde lo emergente, que es el individuo psíquico, se va constituyendo. Hasta aquí Winnicott no pareciera haber realizado mayor transformación del concepto de setting o encuadre en un uso dentro de la tradición castellana. No obstante, comienza a usar indistinta y alternativamente los conceptos de setting y setup, para finalmente que en el importante artículo que ha sido traducido hasta ahora como aspectos metapsicológicos de la regresión y su relación con el encuadre o marco, dependiendo de la edición psicoanalítico, Winnicott hace un giro fundamental, porque esto está mal traducido. En inglés, Winnicott no dice setting psicoanalítico, dice setup psicoanalítico. Entonces, el nombre real, que de hecho ya ha sido así, ya aparece en el volumen 4 de la obra castellana, es Aspectos metapsicológicos de la regresión y su relación con el setup psicoanalítico. Decidimos dejarlo en inglés para marcar la diferencia. A mi juicio, aquí se realiza un importante giro y una propuesta específica que lo diferencia de los usos de la palabra encuadre en la clínica de la neurosis, además que lo especifica para pacientes en regresión a la dependencia. De lo que lo diferencia de su uso de la palabra, perdón. La antigua traducción de las obras de Winnicott borró justamente dicha diferencia y la novedad de este artículo. Dicha novedad es que la palabra que el autor ocupa en su original inglés es setup. Winnicott no utiliza en este contexto la palabra setting. Entonces anuncia un giro fundamental con la idea de encuadre, al punto tal que su uso es en particular en la transferencia de los pacientes con profunda regresión a la mente. Es decir, Winnicott nos señala el relacionamiento funcional que se establece con los pacientes en el setup psicoanalítico. Es decir, como un territorio de posibilidad de constitución, de organización psíquica del yo del paciente. No considerar tal derivada puede generar iatrogenia, señala Winnicott, ya que podría implicar una nueva fractura en la continuidad de la existencia. Así, el setup psicoanalítico, como lo llama Winnicott, se muestra en su relación directa con el territorio de lo traumático y la deprivación. El setup psicoanalítico emerge entonces en un modo y lugar insospechado, así como el lugar del abrazo materno, y por lo tanto, el punto donde el paciente y el analista en el territorio de la transferencia delusional se encuentran y entran en un contacto de sus propias materialidades. Aquí Freud, con su afirmación, la psique es extensa, mas no sabe nada de ello, adquiere cuerpo. Cuerpo en el encuentro con el paciente, el encuentro en toda su extensión. El psiquismo del analista y del paciente se ligan en una superficie material que es la extensión del sostenimiento winnicottiano, que es sostenimiento de la amenaza de aniquilamiento, de eso impensable. Barbara Dockes Drysdale, en su libro The Provision of Primary Experience, del año 91, describe su experiencia como psicoterapeuta y fundadora de la residencia y colegio Mulberry Bush, dirigida a niños, y me acuerdo de ti, Guillermo, dirigida a ti de niños a niños, de niños a niños y niñas gravemente deprivados. En un comienzo por las evacuaciones al campo dadas por los bombardeos de Londres y Edimburgo en la Segunda Guerra Mundial, y que requerían urgentemente una residencia de cuidados terapéuticos. En este libro ella señala que con estos pacientes parte esencial del setup es la implicación del terapeuta. Yo diría que cito, yo diría que el involucramiento consciente, con concernimiento, es el trabajo terapéutico donde la experiencia primaria es necesaria. La implicación sin concernimiento no es terapéutica, sino es un merger delincuente. El repliegue del concernimiento desde la posición de implicación consciente preocupada es una intrusión negativa y heterogénea. Ahora, cualquiera sea la naturaleza del involucramiento, sigue ella, podemos suponer dos personas contenidas dentro de una barrera protectora de algún tipo. Cualquier persona ajena a la implicación que no contribuye a la barrera, pero que por alguna razón u otra entre en la zona de funcionamiento de esta implicación, afectará la situación. Más adelante la autora sigue parcialmente y describe parcialmente la naturaleza de dicha implicación al agregar. La implicación implica, sin duda, dejar atrás las propias defensas, por así decirlo, ahí para volver a ellas.
pero no para utilizarlas en la situación primaria en la que serían inapropiadas. Ya no hay espacio entre el niño y el terapeuta. Tampoco hay símbolos ni interpretaciones. Estos son sustituidos por la experiencia que Sechehaye ha denominado realizaciones simbólicas. En este sentido, Winnicott, Sechehaye, Dr. Drysdale siguen a Ferenczi, que va a llamar la atención de la función materna del abrazo psíquico, abrazo material, sentido y sensible, que abraza desde la palabra, pero que se hace materialidad en el contacto del bebé y la madre. Abrazo que en el contacto sensible con la personalidad del bebé ofrece la posibilidad de un despliegue de identificaciones primarias, no proyectivas, primarias, y por lo tanto para la constitución de un yo futuro, el establecimiento de lo que Ferenczi llamó ecuación simbólica, y por lo tanto las bases de la constitución futura de los símbolos. Ese lazo imperecedero que devendrán en relaciones de objetos. Así en este abrazo, como señala Ferenczi, se ofrece como posibilidad de existencia y constitución psíquica, como posibilidad de configuración que se hace extensivo en la sesión a la materialidad de nuestro setup, de nuestro setting. Materialidad del aroma del café, de los libros, de la madera de la biblioteca, como la que tengo a mi espalda, o de la actitud profesional, de estar presente a la hora acordada, materialidad por la que viaja nuestro interés, nuestra sensibilidad en definitiva, nuestra investidura como analista. En este sentido, nuestro setup psicoanalítico es lugar de hospitalidad, de alojamiento, ya no solo de la transferencia, sino de la existencia psíquica del paciente. Materialidad que es extensión no solo de una función, sino de la investidura del analista, por lo que es materialidad del analista, nuestras horas, nuestra apariencia, finalmente nuestro cuerpo, que no termina en el límite de nuestra piel, sino en el espacio que vivimos, en el espacio que habitamos con nuestros pacientes y en los que nos ofrecemos a modo de sostenimiento. Materialidad que habla del handling que nos trae con tanta claridad, handling paterno que nos trae con tanta claridad Noemí Luz Carten. Y desde este lugar del setup psicoanalítico, que en su handling propone y se ofrece en nuestra materialidad analítica, en la transferencia ilusional, y por lo tanto expone nuestra contratransferencia, que alcanza lo que Sutton señala como contratransferencia somática, en un hermoso trabajo como el lugar privilegiado para lo que el autor llama historias que solo el cuerpo puede contar. Gracias. Gracias, Rodrigo. Eugenia, ¿no? Tenés la palabra. Yo voy a introducir a un pensador controvertido, pero realmente muy importante por los descubrimientos, por los hallazgos. Es un pensador muy potente que se llama Jacques Lacan. Muy conocido en Argentina, ¿m? Y muy difundido en nuestro país. Jacques Lacan, Jacques-Marie Lacan, que nació en 1901 y vivió hasta 1981. Nació en París, y murió en París. Dicho sea de paso, Lacan elogiaba la tarea de Melanie Klein y también hizo algunas referencias favorables en relación a Winnicott. Digo esto porque Lacan em, tenía afinidad con algunos pensadores que habían producido antes que él y ninguna afinidad con otros, ¿no es cierto? Su pensamiento es un pensamiento, porque a Lacan le toca vivir en la época en que París era, o Francia, era un lugar maravilloso, donde había pensadores inmensos. Él mismo era un gran erudito. Eh, y bueno, convivió con Foucault, con Lévi-Strauss, con Philippe Soler, con Vatel, con Sartre, con Saussure. Digamos que su pensamiento se hizo e hizo luz al psicoanálisis en relación a un contexto de discusión muy fértil de la época en la que le tocó vivir. Bueno, a Lacan le pasaron muchas cosas en su vida de psicoanalista. En 1953 él es psiquiatra, era psiquiatra, perdón, y fue un psiquiatra revolucionario dentro de su ámbito,
porque sus descubrimientos fueron descollantes. Él se caracterizó por ir bastante más allá de sus propios maestros, cosa que por momentos no era muy bien tolerada en las sociedades psicoanalíticas de aquel entonces, ¿no es cierto? Él en 1953 había formado la Sociedad Psicoanalítica de París, a la par que era miembro de IPA, dimitió de esa asociación eh, por considerar que estaba como medicalizándose y, y bueno, y tiempo más tarde vino lo que se llamó la excomunión de Lacan de la IPA, que tiene que ver con que, digamos, era muy resistido al interior de la IPA, por lo que se dio a conocer como las llamadas sesiones breves, este, o que, bueno, de alguna manera revolucionaba el método y la técnica de IPA, así se entendió en ese momento, por lo cual fue como canjeado Lacan, ¿no es cierto? Algunos colegas que trabajaban con él en ese momento, Granoff, Leclerc, Perrier, pidieron retornar a la IPA a cambio de que Lacan dimitiera o fuera o renunciara. Bueno, así digamos, es como que Lacan, que era un miembro didáctico de la IPA, dejó de pertenecer a esa asociación y siguió trabajando el resto de su vida por su cuenta. Y hizo numerosa cantidad de alumnos y de seguidores. Siguió trabajando en la Escuela Freudiana de París, bueno, y en otros ámbitos. Finalmente él renunció a todas las asociaciones o sociedades que creó, pero lo importante es que el movimiento que generó Lacan fue un movimiento revolucionario en el psicoanálisis. Él incorpora la lógica, la matemática, la topología y hace con esos grandes desarrollos. Por eso tenemos como producción lo que nos ha dejado, matemas, fórmulas, desarrollos lógicos de lógica modal, topología y la elaboración de los nudos. Entonces, ha sido un verdadero autor muy prolífero. Lacan comienza su enseñanza pidiendo que hagamos una relectura de Freud. Dice, porque ¿contra quién se dirige él o a quién se dirige? Se dirige a los post-freudianos de aquella época que habían, al criterio de él, desvirtuado a Freud, que no podían leerlo al pie de la letra y que desconocían lo que Freud desarrolló como más allá del principio del placer. Entonces, con lo que comienza Lacan es con una relectura de Freud, pudiendo poner conceptos sobre la mesa, conceptos fundamentales de Freud que en ese momento no estaban siendo tenidos en cuenta. Lacan lo que crea es, Lacan dice, la causa de lo inconsciente es el lenguaje. Y cuando habla del lenguaje habla de la palabra, pero no habla de cualquier palabra de uso corriente. Él habla de aquellas palabras que marcan nuestras vidas. En relación a eso, va a decir que hay un espacio que se llama gran otro, que no es una persona de carne y hueso, que no es un papá o una mamá, para eso habla de las funciones paternas y maternas. El gran otro puede estar representado por el padre, por la madre, pero es ajeno al sujeto, exterior al sujeto, externo al sujeto, y es la alteridad radical. Es como el tesoro, por decirlo de alguna manera, de nuestros significantes, de aquellas marcas simbólicas que determinan nuestras vidas y que de alguna manera se van a ver producidos por esta incidencia del gran otro exterior al sujeto a lo largo de nuestra vida. Pero estas marcas son iniciales, el gran otro es anterior al sujeto. El niño no habla, pero es hablado por el gran otro. Cuando nosotros decimos que lo esperamos a Pedro y hablamos de Pedro y cada padre desde su posición edípica hablará del futuro del niño que quiere o la niña que desea, allí ya el gran otro es operativo. Y además va a decir Lacan que las palabras van y los nombres son imperecederos, porque nuestro cuerpo es carnal, es mortal, pero nuestras palabras, por ejemplo, nuestro nombre nos antecede,
y y nuestro nombre vivirá muchos años mientras alguien nos recuerde, aunque nosotros, nuestro cuerpo ya no esté. Es decir, que la palabra nos antecede, nos posee, es anterior y posterior, y con eso de la palabra él habla del registro de lo simbólico. Él habla de tres registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Sería muy complejo y no tengo tiempo para, pero simplemente lo quiero nombrar, pero no hay tiempo para desarrollarlo. Y en relación a estos tres registros que él crea, eh, hace toda su clínica. Los sujetos estamos hechos de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario como tres dimensiones que están todo el tiempo presentes en nosotros cuando hablamos, cuando pensamos, cuando accionamos, cuando dormimos. Es decir, que eso nos envuelve, es del orden de un registro topológico, lo real, lo simbólico y lo imaginario, y también va a hablar del sujeto como un sujeto atópico. ¿Qué quiere decir sujeto en Lacan? Quiere decir un espacio que se produce en la cura, en la dirección de la cura. Es decir, ojo que con cura no habla de curar, ¿no? No es cura de curar, es con cura y dirección de la cura. Lacan habla de la conducción por parte del analista de un espacio de análisis, pero de ninguna manera pretende curar un análisis. Ahora bien, el sujeto emerge, aparece y desaparece. Aparece cuando se conectan, digamos, significantes que son marcadores que hasta ese momento no habían hecho un clic. Pero así como aparece, que es la dimensión de que cuando algo de lo inconsciente por hablar se nos ilumina, por un lapsus, por un fallido, cuando algo de lo inconsciente se abre, ese sujeto aparece, pero se vuelve a desvanecer. Es decir, que el sujeto sería un sinónimo de lo inconsciente en Lacan. ¿eh? Su máxima invención es lo que llamamos objeto A. El objeto A es lo que Lacan dice que es su única invención. No es así, inventa y crea muchas cosas, pero el objeto A es el objeto causa de deseo, aquello que motoriza al deseo y que es el motor del deseo. Ese objeto A, que es un objeto de borde entre real y simbólico, y que de alguna manera es el objeto que nos falta. Nos hacemos sujetos, es decir, portadores de un inconsciente, que es lo que Lacan llama sujeto dividido, porque somos portadores de un inconsciente y porque hay una falta. Sin esa falta de objeto que Freud llamó experiencia de satisfacción, y que ya Freud habló de la cosa y del objeto perdido, sin esa falta no advenimos a lo inconsciente. Y esa falta es estructural. Y esa falta es un sinónimo de la castración en Lacan. La castración no es ninguna mutilación, la castración es una falta simbólica, que es lo que procuramos, con lo que procuramos trabajar hacia el final de la cura. Es decir, cómo podemos procurar que nuestros espacios cubiertos de nuestros fantasmas podamos corrernos de ese lugar, los lugares de taponamiento que tienen que ver con la represión en Freud y con la fantasmática en Lacan, y cómo podemos acceder al deseo, a ese motor, ¿no es cierto? Y a poder hacer algo con ese objeto A con el que vamos a dar en el proceso de la cura. Con relación al encuadre, Lacan no habla de encuadre. Eso no quiere decir que no haya un setting en Lacan, en la clínica lacaniana. Y vamos a decir, entonces, en relación a eso, que em, el setting o el encuadre podría tener que ver acá con lo que aquel marco desde el cual trabajamos, en donde hay un tiempo, en donde hay frecuencias de sesiones, en donde están estos lugares, tiempo y espacios que mantenemos como constantes, porque hacen a la idea de que lo variable tenga que ver con el sujeto y no con el analista. Ahora bien, hay una cuestión importante en Lacan, que es que él habla del deseo del analista. El deseo del analista es
no lo que el analista desea. El deseo del analista es mantener su ser por fuera de su lugar de escucha. Es algo con lo que paga el analista, deja su ser afuera. Y en ese punto su deseo es el deseo de escuchar. Entonces, ese deseo no es un deseo personal de conseguir el bien o elevar al paciente o llevarlo por un camino determinado. Eso lo decide el paciente por la vía del proceso de la cura y de la dirección de esa cura. Pero el deseo del analista es un lugar desde el cual escuchar, y por lo cual Lacan va a decir que el analista, ¿no es cierto?, paga con su ser, ¿sí? este, y paga con su persona porque deja afuera también todo lo imaginario que hay en él, y paga con sus palabras, ¿no es cierto? Entonces lo real, lo simbólico y lo imaginario está en la función del analista. Dejar por fuera su ser sería lo real, pagar con su persona porque debe desistir de cualquier cosa personal sería lo imaginario, y pagar por lo que dice en sus intervenciones es lo simbólico. ¿Qué se le puede pedir a un analista? Muy poco. Que hable, que venga y que pague. ¿Mm? Eso es todo lo que podría un analista pedirle al analizante. Por lo demás, el espacio y el tiempo de la sesión está hecho de la palabra del analizante. ¿Sí? Por esto, la asociación libre es un principio fundamental en Lacan y bueno, entiendo que si hay algo por lo que se lo critica bastante a Lacan, se lo critica mucho porque se lo desconoce a Lacan, porque en realidad es un autor complejo, pero lo complejo no es inaccesible. ¿M? Y además, bueno, en psicoanálisis, ¿qué habría de simple y de sencillo? Poco y nada, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay mucho prejuicio en relación a este autor y funcionan alrededor de él muchos eslogans que creo que se pueden desmontar uno por uno, porque entiendo, yo hace muchos años que estudio y trabajo con Lacan y con Freud también, quiero decir que es un autor que, del cual ha dicho cosas que se han malentendido permanentemente, tampoco podría decirlas ahora, pero sería muy interesante ir entendiendo qué dice cuando dice la relación sexual no existe, la mujer no existe. Este, Lacan parte de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y esa es su causa. ¿M? Y para Lacan la palabra, lo simbólico, es fundamental. Dice, solo trabajamos con palabras, solo trabajamos con palabras. Esto quiere decir que no tenemos otra herramienta que la palabra y a donde ella nos convoca y a donde ella nos lleva como material de trabajo con un analizante. Para Lacan la realidad es fantasmática. Nosotros no tenemos una realidad objetiva. Hoy estamos todos acá, ¿no es cierto?, escuchando, hablando, pensando y compartiendo este espacio. Eso es objetivo. Pero cada uno aborda este espacio desde su propia lente y le da su propio color. Eso se llama fantasma. Ese fantasma es la relación del sujeto con el objeto que lo ha construido, ¿no es cierto?, a lo largo de su constitución subjetiva, y cada uno tiene ese cristal para mirar la vida y el mundo y para hablar desde su propio fantasma. Ese fantasma es lo que hay que poder desmontar en un proceso de la cura para poder liberar, por decirlo de alguna manera sencilla, ese deseo que está allí capturado, porque el fantasma diría, ¿qué me quiere el otro? Y es una respuesta que el sujeto ha construido sin saberlo respecto a lo que ese gran otro quiere de él. Bueno, pues el gran otro no quiere nada, ¿m? Ni garantiza nada, y poder a un neurótico, fundamentalmente, poder desmontar esta ilusión, ¿no es cierto?, de ofrecerse al gran otro, porque con tal de no poder asumir o acceder a su propio deseo inconsciente, bueno, pues este es el trabajo de la cura. Bueno, y con esto voy a terminar. Tengo mucho más para decirles, pero no me quiero extender. Lacan en el proceso, en la dirección de la cura y el principio de su poder, que es una obra fundamental, habla de muchas cosas muy importantes, pero fundamentalmente dice que en la cura, entiéndase por el proceso terapéutico, que de nuevo no es curar,
porque cura en francés no es curar. Pero la cura, llamémosla así, requiere de una política, de una estrategia y de una táctica. La política es la finalidad de un análisis, ¿no? Y como política, el analista debe deponer su ser, correrlo de la sesión. No es su ser el que está ahí, es su falta en ser, que es algo con lo que paga. Tiene que vaciarse de sus pensamientos, sus emociones. Solo debe quedar a merced de la escucha. La cura también tiene una estrategia, que es la transferencia, y tiene una táctica, que es la interpretación. Dice Lacan, desde la política hasta la táctica vamos siendo menos libres y nos vamos haciendo más libres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la política no nos hace libres porque debemos de poner nuestro ser para funcionar desde el deseo del analista. La estrategia supone la transferencia, que es una estrategia que despliega el analizante y que nos nos transferirá distintas imagos, distintos rasgos o distintas cuestiones vinculadas a su historia significante, y nosotros no elegimos la transferencia, la soportamos. Y la táctica es la intervención, que es el modo que tiene de intervenir desde lo simbólico ese analista. Para Lacan, un espacio de cura es el espacio donde habitan las palabras del sujeto, del analizante, y es una praxis, el psicoanálisis, por la cual transformamos desde lo simbólico lo real. De nuevo desde lo simbólico, que es la palabra, transformamos o intentamos transformar lo real. ¿Sí? Em, bueno, podría decirles muchas más cosas, pero son las 10:05 y creo que habría que dar tal vez el espacio a la apertura sin que me lo pida Fernando. Bueno, Voy a tratar de no hablar más, así. Bueno, muchas gracias, Eugenia, y gracias a Rodrigo y a Patricia por esta exposición. Y bueno, queda abierto el debate, el diálogo, ¿sí? Para que la palabra nos cruce y nos atraviese. A mí igual hay una cosa que quisiera como plantear, y es que los tres me ha llamado la atención que la palabra encuadre como tal se pone en cuestión, ¿no? Es algo que me ha llamado la atención, y que también de alguna manera hay como un llamado a la traducción de muchas palabras que se entienden de una manera en su lenguaje original, y que poco a poco, en la medida en que se han ido transmitiendo, van cambiando como su significación, ¿no? Hay alguien que tiene, perdóname, como, se pueden apagar los micrófonos. ¿Alguna persona nos está dejando entrar ahí un sonido, por favor? No todos los micrófonos están ¿Sí? cerrados. Tengo un sonido de fondo. Bueno, Si hay una eh, interferencia. ya, ok. Bueno, entonces listo, queda abierto ¿eh? El diálogo para los que quieran hacer alguna pregunta. Y si no hay preguntas, yo me lanzo con preguntas con las que me quedé. Rodrigo, voy a comenzar por vos. Voy a hacer una pregunta. Esta diferencia entre setup y setting, ¿sí? Y la diferencia con el concepto de frame, ¿sí? ¿Qué implicaciones tendría, Rodrigo, del pensamiento winnicottiano? Lo que ocurre es que Winnicott va a dejar la idea de setting y de encuadre clásico, como lo entendemos, como el marco regulatorio, como el territorio donde se va a volcar la transferencia, eh, y de acuerdo, de contrato, para la neurosis, básicamente. En su trabajo sobre la regresión, va a modificar su concepción y implica una modificación en la clínica y en la técnica que él va a proponer al hablar de setup psicoanalítico. Porque el setup es una palabra que él tiene en la metapsicología como aquel minuto originario de constitución del psiquismo del bebé a partir del sostén materno. Entonces, lo que está planteando es que no hay un territorio, el setting es un territorio de proyección.
Dado que en la regresión el paciente está con dificultad en lo simbólico, y lo simbólico es lo que está fracturado, y las angustias de aniquilamiento no permiten el establecimiento del pensamiento, de acuerdo a Winnicott, en algunos pacientes, eh, tenemos entonces que Winnicott va a plantear que el territorio del encuadre es toda la presencia del analista que va más allá del propio analista. Y por lo tanto es la materialidad del analista que se ofrece como un territorio de sostén, de alojamiento de la existencia psíquica del paciente. Entonces, eh, por ejemplo, hoy día en la mañana yo recordaba un caso de una paciente psicótica que alguna vez atendí, que brevemente, no me quiero extender en esto, que ella te- tenía, hicimos un trabajo de unos 3 o 4 años a partir del cual ella trajo un sueño, pero trajo un sueño psicótico, y su sueño eran una seguidilla de números, solo números. Entonces empezó a recitar números y me cuenta, voy a hablarte de un sueño, y empieza a recitar sus números. Y prácticamente no para de recitar números, de decir números, a lo largo de 6 meses. Nos veíamos 2 veces por semana, rigurosamente, ella llegaba y hablaba en números. Así como en la película Matrix, que veía la pantalla, Neo, esta mujer hablaba de números, ante lo cual la situación contratransferencial era bastante compleja, bastante difícil, y ante lo cual en algún minuto emerge la posibilidad, en mí la posibilidad de pensar que ella está hablando de segundos, que son segundos. Hubo algo en lo que ella dijo con los números que eran segundos. Cuando yo se lo señalo y me dice, vuelve a hablar, y me dice, sí, son segundos. Entonces yo le dije, porque ella siguió hablando unos minutos, y me doy cuenta que son segundos en relación a las horas fijas que teníamos. Nos veíamos, ponte tú, martes y jueves, a tal hora, y eran segundos antes y después, lo cual después de un tiempo pudimos entender que esos segundos era la manera que ella tenía de organizar su cotidianidad. Entonces eran 885.000 segundos después de ver a Rodrigo, no sé, voy a tomar el colectivo y me voy a ir del trabajo a casa. Y así, todo estaba organizado y contabilizado en segundos, lo cual habla de que las 2 sesiones, estos 2 puntos fijos, eran los únicos 2 puntos en los cuales ella podía utilizar para organizar su esquema. Ahí hay una consideración del setup, como lo trae Winnicott. Ahí no es el encuadre como el marco regulatorio, es que tiene la posibilidad que la paciente organice su psiquismo a partir de esos 2 puntos fijos. Y luego ya ingresando en la palabra, pudimos, digamos, ella pudo sustituir los segundos por la construcción de una agenda concreta, porque ella en su ingenuidad dijo algo así como, ¿y cómo lo hace el resto? El resto no cuenta segundos. No sé si contesté, Fernando. Sí, sí, sí. Sí. Una cosita, Fernando, antes de pasarte la palabra, otra preguntita así que creo que al menos dentro de mi grupo no quisieran dejar pasar para preguntarle a Eugenia. Y esta cuestión de la escansión, ¿qué, Eugenia, dentro del tratamiento, que es uno de los grandes pues, debates, por así decirlo, en el trabajo lacaniano? Este concepto de escansión en el trabajo. Me quitó la palabra, bueno, ya, Bueno, está bien. Bueno, sí, es sí. por una de las cosas que fue, que tuvo que renunciar a la IPA, Lacan, porque él practicaba sesiones de breves que se llamaban, basadas en qué, porque la idea de la técnica en Lacan tiene que ver con que nosotros son los principios de los cuales nos valemos y que tenemos que poder fundamentar lo que hacemos, porque el analista tiene que poder hacerse responsable, absolutamente responsable de lo que hace y dice. Entonces, el tiempo de la sesión breve, con la cual no trabajamos
todos ni todo el tiempo, porque también creo que eso es un prejuicio, pero Lacan sí lo hacía, era poder establecer cortes. El corte era como establecer una puntuación, que se llama. Establecer una puntuación es trabajar con el tiempo lógico de lo inconsciente y con el aprecup. Cuando se hace una puntuación, se pone un punto final y se puntúa una palabra que hace que cambie el sentido de la frase. ¿Sí? Ujú, Si el paciente, voy a hacer un ejemplo medio grotesco, pero dice, viene hablando, es religioso, y viene hablando de que la Santa Sede como la iglesia, y el analista lo puntúa la Santa Sede con C, ¿sí? La Santa ujú, Sede. Bueno, esa intervención le da, que ha tenido que ver con algo anterior que ha dicho el analizante, le da una transformación al sentido de lo que se quería decir. Eso sería una puntuación. Usted hablará de que la Santa Sede, con C, ¿sí? Bueno, eso no es un invento del analista, eso es que el analista ha escuchado, porque eso se llama escucha discrecional del oyente, es decir, el analista se autoriza por el propio análisis que ha llevado adelante y por su propia liberación fantasmática a hacer una escucha que siempre no va a ser arbitraria, sino que va a tener que ver con lo que puede escuchar y va a poder establecer una puntuación que sería algo que da a escucharle al sujeto analizante de lo que él ha dicho sin saber, el analizante. ¿Por qué? Porque Lacan nos dice, cuando alguien habla, dice mucho menos de lo que quiere decir y mucho más de lo que no quiere decir, ¿no? Es decir, que por dónde se revela lo inconsciente. Y lo inconsciente se produce en el acto de hablar. ¿Mm? Se producen los tropiezos, se produce en poder en las enunciaciones. Nosotros nos dirigimos a intenciones, con nuestras intenciones al hablar, pero los enunciados, tras los enunciados están las enunciaciones, qué es lo que no sabemos que estamos diciendo y dijimos, qué es lo que no queríamos decir y surge, qué es lo que omitimos y de alguna manera se hace presente. Bueno, allí esa dirección toman las puntuaciones y cuando Lacan hacía una puntuación, pensaba que ese era el tiempo lógico del inconsciente y podía decirlas hasta acá. Hoy llegamos acá y a lo mejor habían pasado 30 minutos de sesión y no 50. El fundamento que él hace de eso es que lo inconsciente está estructurado por ese lenguaje que les decía, y entonces el tiempo lógico de la sesión tiene que tener un tiempo lógico correlativo a eso con lo que trabaja, que es lo inconsciente. Entonces, ¿por qué le vamos a poner un tiempo cronológico de 50 o 55 minutos? ¿Sí? Este es el fundamento por el cual el tiempo breve en la sesión lo aplicaba de esta manera. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, ¿tus pacientes están 10 minutos y se van? De ninguna manera, porque para escuchar generalmente necesito 50, 55, 60 minutos. ¿Mm? Ahora, lo importante ahí no lo importante, y esta es una cuestión muy es que una sesión tiene que tener la estructura del final de un análisis, dice Lacan, ¿no? Tiene que estar cada sesión estructurada casi como sería el final del análisis. ¿Qué quiere decir? Que hay un inicio y hay una puntuación que la culmina. Esa puntuación tiene que disparar ideas, ¿no es cierto? Dejar al sujeto pensando lo que dijo, ¿no es cierto? Y ese clic es el que pretende una movilización de lo inconsciente que posiblemente es con lo que el sujeto pueda volver a la próxima vez. En ese punto, cada sesión debiera tener la estructura de todo un análisis, en su inicio y en su final, en sí mismo, ¿no? ujú. Ahora, pero no es que los lacanianos nos habilitamos a hacer cualquier uso del tiempo. De hecho, decir que la sesión debe tener el tiempo lógico de lo inconsciente es un principio bastante importante, ¿no es cierto? Que no tiene por qué vérselas con el tiempo cronológico, que es el tiempo de que cada 50 minutos termina la sesión por reloj, espero 10 minutos y y viene el próximo paciente. Eso es lo que discute Lacan
Y con ese principio sí trabajamos, pero la sesión puede durar lo que dura una sesión. Digo porque a veces los analizantes llegan diciendo, pero usted no me va a echar a los 10 minutos. Bueno, no, de ninguna manera, porque eso sería hacer un protocolo de la sesión breve, protocolizarla, y justamente eso es lo que Lacan dice que no, que el analista no tiene que hacer. ¿Mm? Gracias. Y una última pregunta, Patricia. En lo que yo me quedo de tu exposición, decías que igual Klein no habla de la palabra encuadre como tal, pero en lo que yo te escuché es más una función que una forma. Fue una cuestión con la que me quedé, sobre todo en lo último que dijiste de Bion, ¿no? Como que más el setting es una función mental, no es tanto características formales exteriores, ¿no? Me quedo con eso, Patricia. Sí, no, ¿Mm? Como para que lo desarrolles. Estás Estaba apagada, en estás muteada. silencio. Estás muteada, Patricia. Sí, a eso justamente me refería. El encuadre tiene que ver, según entiendo yo, con Bion, de la función continente y contenido eh, que se da en ese campo emocional, tomando también los conceptos de los Baranger, eh, en donde, bueno, el paciente a la manera del bebé, por eso traigo, ¿no? Todo este desarrollo que se hace desde Melanie Klein, podría pensarse como alguien frágil, vulnerable, que necesita que se lo sostenga, que se lo contenga, que se contengan estas ansiedades que pueden ser en un primer momento eh, eh, paranoicas, ¿no? En esta oscilación de la que también habla Melanie Klein, desde la posición esquizoparanoide a la depresiva, en donde, bueno, el analista puede ir conteniendo y devolviendo eh, eh, identificación proyectiva mediante, para que el paciente pueda ir digiriendo y transformando em, en algo distinto, ¿no? De lo que trae. Estás Bueno, muteado. Ok, gracias, Patricia. Dejo la palabra en su orden para Fernando Gómez, Guillermo Carvajal y Eduardo Botero. ¿Mm? Sí, nos bueno, trasladamos a Colombia. ¿Mm? muchas gracias a todos. Me llama mucho la atención con relación al tiempo que por una parte los lacanianos recortan la sesión, por otro lado los kleinianos de pronto son totalmente fijos con el tema del tiempo y el cumplimiento de ese aspecto del encuadre. Pero en Winnicott aparece las sesiones muy largas y las sesiones a pedido en un aspecto. En el caso de Klein, se me ocurre que, por ejemplo, en Ricardito, creo que hay una sesión en la que Klein se encuentra con él en la puerta de la escuela donde trabajaba y se trabaja, y también de la niñita que no quiere entrar, y se trabaja mucho todos estos aspectos, digámoslo, porque en lo que trabaja lo lacaniano, que no soy tan familiar con esto, pero todo este concepto de casi filosófico del material muy elaborado, pues en Clay se vuelve, digamos, mucho más ir a la angustia básica y aquí entro al campo, digamos, de la interpretación y también que es un aspecto encuadrar en Winnicott. Winnicott afirma que la mejor interpretación es la que no se hizo, la que se pensó y no se hizo. Creo que dejo dos, dos temáticas de inquietudes planteadas. Muchas gracias a los tres y creo que fue afortunado esos tres enfoques, Doctor Carvajal, haberlos gracias, traído. Fernando. Gracias, Fernando. Doctor Carvajal. Bueno, muchas gracias, muy profundos y provocadores los temas. Yo quería hacer, pues, un comentario, pregunta a Patricia, y es, ¿qué relación
ve y podríamos hoy hablar sobre la preconcepción y la genética. A Rodrigo le voy a hacer un pedido, que amplíe más eso tan bello de que la historia solo el cuerpo la puede contar. Y Eugenia, un comentario, una aclaración, pregunta también, ¿no? Eh, Lacan se mueve en la, en la, en el grupo, pues llamémoslo así, en el grupo del estructuralismo, ¿no? En donde el fuerte era Lévi-Strauss. Y obviamente el basamento es de Saussure por el lenguaje, ¿no? Eh, y curiosamente ese grupo, aparentemente tan cerrado en su pensar, produce dos rupturas brutales, tres rupturas brutales. Una, Jean-Paul Sartre, la segunda, Lacan, y la tercera, nada menos que Lyotard, que además de dar las bases absolutas de la nueva cultura, genera la palabra posmodernidad. Gracias, doctor Carvajal. Eduardo y Adrián. Sí, muchas gracias a las tres personas que expusieron por darnos esta oportunidad de pensar un tema que siempre ha sido pues, objeto de discusiones muy intensas, no solo entre corrientes, sino al interior de las mismas corrientes, para cuando se trata de precisar los modos de operar con respecto del inconsciente. Quisiera, no tengo una pregunta para formular, simplemente señalar lo siguiente. El psicoanálisis se inventó sin necesidad de tener un encuadre. Surgió sin que hubiera previamente un encuadre que lo fundara, que lo estableciera, que lo instaurara, lo inaugurara. ¿Sí? Bueno, es el caso de traer si hubo autoanálisis, si el padre del psicoanálisis es Fliss o, bueno, no es del caso. Bueno, pero hay un concepto que en algunos sectores lacanianos se discute en este momento, que es el concepto de disponibilidad. Disponibilidad del analista para tiempos en los cuales los cambios culturales mismos han incidido en una manera de relacionarse las personas con lo inconsciente, con lo mental, digámoslo así, pero particularmente con lo inconsciente. Una cosa era al comienzo de los primeros psicoanalistas y otra vez después de que el psicoanálisis ha tenido tanta influencia en la cultura y en Occidente particularmente. Y ese concepto de disponibilidad creo que Lacan lo reflejaba en su práctica por la manera aparentemente informal en que producía las relaciones con sus analizantes. Como los podía recibir en pijama, los podía recibir en el portón de una casa o salir y tomar un taxi para acompañar a un amigo analizante o no analizante al velorio de la muerte de un ser querido, o hacerlo telefónicamente, o reducirlo a un acariciamiento de una persona en un estado de postración y de desolación inmensa. Esa concepción de disponibilidad me parece que de alguna manera tuve una resonancia cuando Rodrigo habló de hospitalidad en Winnicott, ¿sí? Aunque es como una noción de apertura más allá del saber, más allá de la palabra, más allá y que está en el orden del acto puro, carente de pensamiento, pero que realiza una acción. Ahora, analizar no es solamente lo que sucede en el consultorio entre analista y analizante. Analizante está en la transmisión, analizar también está en la transmisión, en la divulgación, en la forma como nos relacionamos con personas de otras disciplinas distintas a la nuestra. Pero también en los actos que tienen incidencia sobre lo público. Y dos personajes como Freud y Lacan que pusieron a la familia burguesa en el centro de su atención, demoliendo todos los prejuicios y valores que la santificaban. Terminan sus días
cediendo su saber y sus derechos sobre ese saber en sus hijas, en Judith y en Ana. Es lo que me interrogó acerca de cuáles son los límites también con que esa decisión de ser analista puede encontrar. Era lo que quería plantear. Gracias, gracias Eduardo. Adrián, Adrián, y después cedemos la palabra a nuestros Yo, palestrantes. más que una pregunta, quería hacer un comentario porque a mí me llamó intensamente la atención el título de este encuentro, que era Encuadre y Escuelas. Y me pregunté por qué un concepto o una construcción proveniente de la teoría de la técnica se encuadra, valga la redundancia, en la idea de escuela. Es que la técnica, la forma en que cada analista concibe el inconsciente y la forma de operar sobre el dolor psíquico del otro, funciona en nosotros para generar filiaciones, lealtades, lealtades transgeneracionales, transferencias que todas van a ir de alguna manera remontándose al padre fundador. Tiene un efecto, esta revisión que tiene que ver con lo teórico-técnico tiene una beta política implícita. Estamos más dispuestos a soportar las diferencias teóricas entre nosotros, pero cuando hablamos de las diferencias individuales de la técnica, entonces empiezan a aparecer las compartimentaciones, las lealtades, la forma, bueno, Bion describe la forma de agruparse con supuestos básicos que a veces derivan en escisiones. Es decir, me quedé inquieto preguntándome por qué pensar no el encuadre de diferentes autores, sino el encuadre en relación a escuelas. Transmitimos el psicoanálisis como un saber por hacerse incompleto o transmitimos el encuadre como una herramienta de afiliación, de alienación, de izar banderas en pequeños cotos de poder. Es una cosa que no me termina como de quedar muy clara. Vale, Adrián, pues gracias por esa intervención. Además, me parece que se correlaciona con esta cosa de cómo se heredan las teorías en las hijas, ¿no? Digo, de lo que dijo Eduardo hace un ratico, ¿no? Sí, cómo se apropian, o cómo se apropian los yernos, ¿sí? El yerno de Mahoma y el yerno de Lacan, cómo se apropian de las instituciones. Perdón, bueno, paso a nuestros palestrantes, si quieren como que reaccionar, pues comencemos con Patricia, perdón, sí, perdón, Eugenia, que no ha comenzado. Eugenia, Patricia y Rodrigo. ¿Mm? Démosle ese orden. Bueno, me parece muy interesante los comentarios de ustedes, de Eduardo, de Adrián. Eh, Lacan decía que renuncie el analista que no esté a la altura del horizonte de su época, ¿no? Es decir, que él, esto de la disponibilidad del analista, eh, de alguna manera sí hizo una bandera con eso, ¿no? En relación a poder desregularizar la práctica en lo que tiene de formal para poder llegar al otro. Había, por ejemplo, una paciente que él atendía que había pasado por la guerra y en el diván la mujer le decía que todos los días a las 5 de la mañana se despertaba porque era la hora, y lo asocia con la hora en que los despertaban, los levantaban, la Gestapo hacía eso. Lacan se acerca, Gestap le dice, ¿no? Gestapo, un gesto en la piel, la caricia. Bueno, esa es una intervención en acto, digamos, ¿no? Seguramente no iba a suturar ese dolor, pero sí podría quedar la marca de la caricia, ¿no? Esa es una intervención en acto. Entonces lleva al análisis o al analista a la idea de que tiene que estar donde tiene que estar
y la idea de que no se queda sentado en el sillón solamente interpretando, sino que la idea de poder intervenir en ese acto es poder movilizar, como dijeron allí, ¿no? Actuar en el sentido del acto, porque no es actuar, que es hacer cualquier cosa, sino poder dirigir la acción, porque dice el analista tiene que saber lo que hace. Y creo que eso es válido para cualquier línea de pensamiento, por supuesto, ¿no? Que tenemos que saber lo que hacemos, pero y que tenemos que poder fundamentar lo que hacemos. Ahora, la idea de que las hijas se quedan, y sí, de alguna manera Miller establece, todavía no ha establecido una serie de seminarios de Lacan. Hay Los cuatro, guarda, cinco, los guarda. varios. Sí, sí, los guarda. Mm. ¿Quién sabe para cuándo, no es cierto? Entonces estamos leyendo de los 24, 25 seminarios y de los escritos de Lacan, leemos por otras vías, los que no están establecidos. Bueno, es enigmático eso, ¿no? Que queden los herederos, que los herederos hagan un uso bastante distinto, pero que de alguna manera ese legado le llegó por vía de Lacan, ¿no es cierto? Ana Freud con toda su cuestión en relación al padre, ¿no? Bueno, y que si los encuadres sirven, digamos, para producir filiaciones o para poder mejorar nuestras transmisiones, me parece que inevitablemente operamos con transferencias, es por vía de transferencias que nos afiliamos a una línea o a otra línea. El problema es hacer de eso ámbitos dogmáticos, ¿no? Donde el saber queda instituido, donde lo que yo sé es más inteligente, más sagaz, más oportuno que lo que saben otros. Y cuando no hay apertura posible, que creo que, por ejemplo, este es un espacio que se llama apertura, ¿no es cierto? Y celebro el nombre. La idea de que haya apertura es la idea de que yo lo pueda escuchar este, al compañero Rodrigo cuando habla de Winnicott y que la pueda escuchar a Patricia cuando habla de Klein y que ellos me puedan escuchar a mí cuando hablo de Lacan, ¿no es cierto? Es la idea de poder producir de manera fértil dentro del ámbito del psicoanálisis, porque seguramente que tenemos puntos en común. Y la clínica nos demostraría eso, ¿no? El problema es cuando se hace de eso cotos de casa y hacemos del otro un seguidor, un eterno seguidor que va escalando categorías, posiciones, ¿no es cierto? Hasta que puede llegar y alguna vez llega. Creo que de esto adolecemos las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Entonces, bueno, en buena hora que pudiésemos curarnos de eso, por decirlo de alguna manera, ahora es un mal bastante poco curable, me parece, ¿no? Es difícil. Patricia. Retomando un poco esto que decís, Eugenia, creo que tiene que ver, ¿no? También con el encuadre, ¿no? Con lo que pasa en las instituciones, ¿no? Con los supuestos básicos, eh, y cómo hacer de los grupos de trabajo y productivos, ¿no? Coincido también con vos, Eugenia, en que es por vía de la transferencia que nos acercamos a las teorías. No obstante, particularmente me sucede, yo estoy haciendo mi formación, ¿no? Eh, me acerqué un poquito más a escuela inglesa, pero me parecen muy interesantes aportes de otros autores, de Lacan, eh, de Winnicott en este caso, que me parece eh, que es sumamente interesante, ¿no? Em, entonces, a veces son los pacientes los que convocan una teoría o la otra, ¿no? Por supuesto, coincido de que uno tiene que saber eh, dónde está parado y con qué herramientas cuenta, ¿no es cierto? Pero
coincido en esto de que, o creo que uno tiene que, eh, bueno, saber hasta dónde llega, ¿no? Incluso si se trata de un paciente neurótico, de un paciente psicótico, ¿no? Eh, con respecto a esta pregunta sobre la relación entre la preconcepción y la genética, me pareció sumamente interesante. Y yo se me vino una idea de Bion que dice que los pensamientos van en busca de un pensador. No sé por qué se me vino esa idea, ¿no? Entonces, qué sé yo, no sé muy bien cuál es la relación que hay, pero justamente en esto de que estuve leyendo y repasando algunos textos, les quiero leer algo que leí de la introducción en el libro de Amor, Culpa y Reparación de Klein, escrito por Manny Carlin, que dice, eh, nadie sabe qué modificaciones o agregados serán necesarios en el futuro. Es probable que, como en la física, en psicología la verdad última será de una complejidad infinita, ya que solo sea posible acercarse a ella a través de una infinita serie de aproximaciones, ¿no? Bueno, los analistas hoy cada vez tenemos que estudiar más y más y más, y creo que en la medida que más estudiamos, más nos damos cuenta de lo que es la complejidad de la mente humana, ¿no? Y bueno, y es lo que nos apasiona. Eso. Gracias, Patricia. Rodrigo, además para cerrar Gracias. con Sí, vos. sí, veo que estamos pasados en la hora, así que voy a intentar ser breve. Yo creo que lo que señala Adrián es parte de la constitución de la historia del psicoanálisis, digamos, desde el día uno, desde la propia fundación de la IPA en Budapest, que luego se le entrega a Jones, y etcétera, etcétera, digamos, de ahí ya en adelante en en la reunión de los anillos de Freud, está atravesado permanentemente por un intento de institucionalización y un modo de institucionalización, claro, que definen un trabajo clínico y una técnica, pero también al mismo tiempo una política, un poder. Y eso es parte y es parte también está atravesado por la transferencia de los análisis didácticos. Ese es un hecho. Eh, Ahora, en particular, digamos, mi planteamiento al cual yo tiendo a escribir es desde la clínica y desde el ejercicio clínico. Y desde ahí yo me acerco a lo winnicottiano, digamos, por la historia también personal, por la historia del propio análisis, por la historia de lo que me tocó escuchar y conocer cuando yo estaba en la universidad y me formé, que los lacanianos, por ejemplo, todavía no tenía raíces en Chile. Y uno va encontrando al ojos, va encontrando esas grietas que van permitiendo el alojamiento del trabajo clínico de uno, pero también de quizás la disponibilidad, como decía Eduardo. A mí me gustó mucho el concepto de disponibilidad, estoy plenamente de acuerdo. Yo lo tiendo a pensar como la investidura del analista, como esa posibilidad de investir al paciente, al trabajo, a la transferencia del paciente. Eh, y lo tiendo a pensar también mucho como Winnicott lo decía, como esa elaboración imaginativa, como que no es lo mismo que el reverie, es sutilmente distinto. A veces me llama la atención por qué Bion no dialogaba con Winnicott, con las ideas de Winnicott que estaban escritas 15 20 años antes, pero que tenían una semejanza y una diferencia que hubiera sido rico poder escuchar en Bion o leer en Bion. Pero en términos concretos, digamos, creo, por lo menos la ética del analista es lo que puede proteger el trabajo que hacemos,
desde nuestras ligazones institucionales y la ética, digamos, centrada en la clínica, digamos, o sea, en el trabajo, a diferencia, digamos, de lo que pueden ser otras posturas, no es la cura, pero sí el trabajo terapéutico. Claramente es un trabajo terapéutico. Para mí, la necesidad del paciente de un tratamiento es lo que determina el encuentro conmigo. Y eso para mí, sea paciente neurótico, psicótico, limítrofe, eh, atraviesa mi clínica y mi postura teórica. Eh, Ocurre que en el trabajo clínico con pacientes psicóticos me he encontrado que la participación más bien de lo que, por ejemplo, que lo que es la relación con el encuadre, y en ese sentido aparecen otras materialidades que no observamos. Por eso que les traía este caso de esta paciente con las 2 horas, que la relación de dependencia, la relación era las horas fijas, atravesando materialidades o con pacientes psicóticos que el olor impacta, a propósito de las historias que cuenta el cuerpo que traía Guillermo. Hay un libro precioso que me tocó traducir, que es de Adrian Sutton, que se llama Pediatría, Psiquiatría y Psicoanálisis, el trabajo con niños hospitalizados, graves, hospitalizados no en hospital psiquiátrico, en hospital general, pero Mm. niños que están al borde de la muerte, y cómo el impacto del trabajo en ese territorio, ya sea de lo traumático, de lo psicótico, de lo somatopsicótico, impacta el cuerpo del analista, el cuerpo del terapeuta, el cuerpo de aquel que está sosteniendo materialmente. Por eso que él habla de la contratransferencia somática del analista. Hay un involucramiento corporal, la disponibilidad llega a ese territorio corporal a través, digamos, de la mediación. Es el analista el que termina mediando. Pero bueno, no me quiero extender más y quiero agradecerles la interesante conversación a todos. Bueno, Rodrigo, muchas gracias a todos, sí, por su presencia esta noche. Y los invitamos para dentro de 8 días que tenemos una conversa con Carlos Nemirovsky sobre encuadre y psicoanálisis relacional. Carlos es colega de Abdeva, así que invitados para el próximo martes a todos. Y muchas gracias de nuevo por su presencia, y a nuestros colegas chilenos y de Córdoba por su participación, ¿vale? Un Gracias. Muchas abrazo gracias, chao. Buenas fuerte. noches. Chao, Muchísimas chao. gracias. Chao, Gracias Mucho chao. gusto. Buenas por la noches. invitación. Chao. Un Chao, gusto. chao. Un Gusto. gusto. Hasta la próxima.